Todas las historias merecen ser escuchadas. Incluso las incómodas y las que nos cuesta aceptar. Las que cuentan la verdad. Migrar está lleno de historias y acá estamos para darles lugar. Este podcast es una invitación a hablar, a alojar lo incómodo, lo ambiguo. Desde la singularidad, con todo lo que implica rearmar un proyecto de vida en movimiento. Historias que acompañan sin romanticismos, para compartir lo que a veces parece invisible. Si querés migrar o acompañar a alguien en su proceso, Bienvenido A este espacio. ponete cómodo y escucha. Bien, bueno, ¿cómo están? Hola de vuelta. Hoy tenemos un nuevo invitado. Gracias primero a todos por todo lo que nos están ayudando, lo que nos están apoyando en nuestro proyecto. Estamos muy contentos con todo lo que estamos creciendo poco a poco. Hoy nos encontramos con Gabriel Lamberti, un padre de familia, vamos a decirle, venezolano, que emigró hace algunos años a Argentina. Gracias, Gabriel, por venir y bienvenido. Hola Luchi, hola a todos, ¿cómo estás Gabriel? Bueno, tengo entendido y me hiciste saber que preferís que te digan Pepo, así que vamos a llamarte así el resto de la entrevista. También quiero agradecer a todos los que están del otro lado, apoyando un poco lo que dijo Luchi. Nos sentimos muy conformes con lo que estamos haciendo, pero a la vez sostenido por ustedes y bueno, no queremos dejar de agradecerles. Pero bueno, bienvenido Pepo a este espacio. Gracias por acercarte, por querer venir a contar tu historia. Estamos más que intrigados. ¿Cómo estás? Hola Lucía y Gonzalo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. También con mucha expectativa de hablar con ustedes. Y sí, me pueden decir Pepo. Gabriel, no, me voy a sentir muy raro. Genial, genial. Entonces, Pepo será, es más cortito y más fácil además. Es un placer para nosotros tenerte y bueno, nada, como decía Gonza, intrigados de conocer tu historia. Sos la primera persona bueno, que viene a traer una historia en relación a una familia, no solamente una migración de uno mismo, sino con una manadita ahí atrás, así que ya nos contarás. Totalmente. Y Pepo, me gustaría empezar preguntándote, ¿quién es Pepo? Veo acá que dice cantando con Pepo en la llamada en la que estamos. Quisiera saber un poco quién es y a dónde anduvo Pepo. Bueno, ha pasado por muchas facetas. En realidad, bueno, puedo decir, bueno, soy periodista, eh, cantante. Y bueno, luego, y padre, por supuesto, a partir de que nace mi primera hija, Ágata, bueno, el mundo me cambió por completo. Y los últimos años que estuve en Venezuela, creé este proyecto Cantando con Pepo, que fue algo muy espontáneo, que fue saliendo de las clases de música que daba en el jardín donde estaba Ágata, mi hija, después Juan Pablo. Y nada, y bueno, y este hermoso país, Argentina, me ha dado la oportunidad de poder tener el privilegio de poder también hacer lo que me gusta y que lo he podido continuar acá. Y bueno, y después les iré contando también las oportunidades, por acá en Argentina también empecé a estudiar otras carreras, también fui a la facultad, es decir, empezar de cero otra vez, algo que no tenías previsto a los 30 y pico de años que fue cuando llegué acá. A los 30 y pico de años llegaste acá. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando, más o menos para hacernos una idea? Bien, hace poco, el 2 de septiembre, cumplimos 8 años. Parece mentira, rapidísimo, pero a la vez tú dices, wow, tanto tiempo. Bueno, recuerdo cuando llegué acá a la ciudad de La Plata, bueno, yo le cuento a mis alumnos y en otras entrevistas le he dicho, es el día que he sentido más miedo en mi vida. Me acuerdo cuando me bajé del avión, llegué a Seiza, como que yo dije, o sea, ¿qué voy a hacer yo acá? O sea, yo, qué miedo, y veía a mi esposa y a mis hijos y decía, y sin saber qué iba a hacer al día siguiente, y con la valijita de mano, y bueno, yo me vine literalmente con mi sombrero que utilizo en Cantando con Pepo. Esto es un regalito de un alumno, es algo así. Y el cuatro venezolano, que es el instrumento, que es como no es un ukelele, pero bueno, yo a veces le digo, es parecido al ukelele. Y con eso llegué literalmente a ver qué hacía. Y bueno, y dejé muchos años y muchas cosas en Venezuela, bueno, que después poco a poco fueron viniendo con todo el proceso
de mudanza. Pero sí, hace 8 años llegamos acá a la Argentina. Wow, es un trayecto, la verdad, 8 años. En ese momento, cuando migraste con tus hijos, ¿qué edades tenían? Bien, Ágata tenía 9 años y Juan Pablo 6 años. Qué loco, Pepo. A mí me gustaría saber un poco, retrocediendo a esos 8 años, cómo fue el momento de tomar esa decisión. Nombraste la palabra miedo como uno de los momentos en que más miedo tuviste en tu vida, pero quiero saber un poco el antes. ¿Cómo fue tomar esa decisión? Porque encima no fue una decisión tomada en solitario, sino que es una proyección de reconstrucción a un nuevo futuro con una pareja, entiendo, y con la familia detrás. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso? Bien, que sí, la verdad que o sea, te digo con la mano en el corazón, no lo pensé mucho, porque si no todavía lo estuviera pensando y estuviera en Venezuela. Fue una cosa, me acuerdo cuando le dije a Ivana, mi esposa, le dije, mira, compra los pasajes y tal. ¿Qué? ¿Estás seguro? Yo no estoy seguro, pero dale. Ya, porque los últimos meses fueron muy, muy tensos. Pero bueno, yo tenía atrás estaba muy ilusionado con esta carrera de Cantando con Pepo, que era por primera vez en 20 años que yo estaba viviendo de la música. Si bien lo hice en un momento con mi banda, porque yo tuve una banda de rock, fue conocida en Venezuela, se llama Andrea Azulado, y además era muy especial porque era una banda que la conformaba con mis hermanos de sangre. Entonces fueron muchas vivencias. O sea, literalmente te digo, vivimos la aventura del rock and roll, viajar en una van por toda Venezuela, Wow. salimos de Venezuela, mira las cosas de la vida, estuvimos en Argentina un par de veces tocando, vinimos a terminar de grabar discos con, por ejemplo, que es el ingeniero en ese momento que tenía Gustavo Cerati. O sea, Mira. estábamos viviendo el rock and roll, pero jamás, de venir a vivir a Argentina, jamás me pasó por la cabeza. Y bueno, la decisión, yo creo que es eso, de verdad, con la mano en el corazón. No, mi esposa sí tenía ya varios años con esa, le daba, como decimos en Venezuela, ese piqui y cada cierto tiempo, porque ella decía, claro, tú estabas en Pepolandia, ella me decía, pero yo a todas estas, cuando nace Ágata, yo comienzo a dar clases de música en el jardín de ella, que bueno, eso será tema en otro momento, que fue también algo muy nuevo. Y bueno, imagínate un tipo, yo tenía el pelo largo, más largo que tú, Lucci, y tenía barba, o sea, parecía un Beatle a finales de los 60, en Let It Be. O Me sea, muero, me muero. y cuando yo empiezo a dar clases, bueno, todos esos nenes espantados, y entonces fui aprendiendo, me agarraba una cola, me afeité y empecé a crear mis canciones y me enamoré del tema de la docencia. O sea, eso me cambió la vida. A mí mis amigos, mi mamá son como que me cargaban, me echaban bromas y desde pequeño me decían Don Bosco porque decían que tenía como un imán con los niños. O sea, por ejemplo, estábamos en una parrilla con unos amigos y de repente, Pepo, ¿dónde está? O estaba jugando al fútbol con los hermanitos o estaba cantándole canciones. O sea, siempre tenía como una afinidad con los niños. Y bueno, como decía Ivana, me dice, tú estabas en tu Pepolandia y bueno, cada vez que salía el tema de las cosas no están bien, tenemos que irnos, vamos a pensar Ágata y Juan Pablo. Incluso antes de que nacieran Ágata y Juan Pablo, nosotros hicimos una inversión para irnos a Canadá, pero yo siempre lo frenaba. En ese momento era Andrea a su lado, era mi banda. Mira, no, vamos a sacar el tercer disco, viene una gira, nos va a firmar no sé quién. Y bueno, y el tema también, la familia, mis hermanos, nosotros somos una familia grande, 7 hermanos. En ese momento estábamos todos, pero bueno, empezaron a irse. Una, por cierto, está en Australia, que fue la primera que se fue. Y así, después otra se fue a Estados Unidos y empezamos a ver que la situación, y bueno, y nosotros, mi núcleo familiar nos afectaba mucho, era que mi esposa trabajaba en una empresa, en una petrolera que la estatizaron y se puso muy caldeado el ambiente y además que ni hablar, ya en los últimos meses el aproximado del sueldo de mi esposa eran $7, $8 mensuales. Y mira lo loco, yo iba a cantar a una fiestita, no, en la planta baja de un edificio y me pagaban $30 por cantar. Entonces era una cosa loca, muy, muy, muy loca, pero bueno, eso súmale que estaba el tema del desabastecimiento y la agitación social que fue principalmente sumado a todo esto, ¿no? Que en la ciudad donde vivíamos nosotros
que era una tacita de cristal que nunca había pasado ningún disturbio, nada, bueno, se convirtió en prácticamente un escenario de guerra. Y bueno, y dijimos, no, yo con mis hijos acá, dije, no puedo hacer más nada, vámonos. Y así fue, sin pensarlo, porque capaz que, te digo, siguiera allá. Claro, fue una decisión como un poco más visceral, ¿no? Igual también, no es que vino de la noche a la mañana, sino que esta idea de emigrar había surgido en otra ocasión en relación a Canadá, o bueno, mismo ese pajarito, como decías, que estaba ahí tocando la puerta para que en algún momento digan, ok, sí lo hacemos. ¿Cómo fue trasladarle esto a tus hijos y cómo crees que lo vivieron? El proceso de emigrar propiamente dicho. Bien, ahí todo con un tema mío ya manejando la cuestión docente y didáctica, lo manejamos con que nos veníamos de vacaciones, pero a todo esto ahora te sumo a mis hijos, que lo digo con mucha humildad, que tenía miles de hijos en Venezuela, sobre todo en la ciudad donde yo estaba, y yo preparé un evento que se llamaba Me Voy de Vacaciones, que fue una semana antes de irme, que fue tremendo. De hecho, lo pueden ver en YouTube, en mis redes está parte grabada y bueno, la cantidad de gente que fue muy duro porque los papás sabían, Pepo se va, ya lo sabían, era un secreto a voces, Pepo se va a ir de Venezuela y bueno, y estaba todo el tema de que Pepo, yo también con mi banda, éramos como una insignia, una bandera que estamos, bueno, no nos vayamos de Venezuela. Bueno, yo me acuerdo, yo fui de los que me enojé con mis hermanas, que fueron las primeras, sobre todo con mis cuñados, ¿no? Que fueron los primeros que se fueron. Yo era el propio, bueno, que le pasa, que está pasando hoy en día también acá en Argentina, ¿no? Que estos que se van, no les duele, y yo todo. Y bueno, nosotros, mi banda, sacamos un disco que se llama Crónicas del Sub, que fue un disco también cuando nace Ágata. Yo todavía no tenía nada que ver con el proyecto infantil, pero fue un disco que cambió radicalmente la forma de ver las cosas. Por ejemplo, en mi banda fue un disco que, por ejemplo, las canciones empezaron a sonar más en emisoras adultos contemporáneas cuando nosotros éramos una banda juvenil, por decirlo así. Yo salía vestido de Simón Bolívar, mi hermano el guitarrista salía vestido de soldado raso del Patriota y mi hermano Puli el baterista salía vestido de Francisco de Miranda, que fue el que hizo la bandera de Venezuela. Y todo el mensaje de nosotros era, bueno, que cada quien puede ser héroe desde su terruño. Y bueno, y volviendo al tema antes de irnos, bueno, fue este concierto que yo me acuerdo, bueno, yo me preparé mucho mentalmente. Bueno, yo soy muy sensible, pero el tema terminó el concierto y bueno, después pasé, no te miento, como 3 horas después tomándome fotos con cada uno de los niños, con las familias, videitos, todo. Y como 2 días después, yo en mi casa me arrancó, pasé como todo un día como llorando y no paraba de llorar, no paraba de llorar. Y bueno, y después no me dio tiempo, bueno, siempre tengo una gran mujer detrás y mi esposa me dijo, bueno, dale, levántate porque, o sea, en 3 días nos vamos para otro país. Y bueno, y fue cuando me vine así y bueno, fue todo también muy drástico que no me dio tiempo mucho para tomarme de esa nostalgia, aunque unos meses después sí. No sé si usted, el Gonza, el síndrome como después de los meses, que a mí hasta cuando llegó el primer verano acá en La Plata, yo me quería morir, que esto, la ciudad muerta, no tenía nada que hacer, no tenía trabajo, o sea, yo estuve a punto de hecho, le decía a mi esposa, mira, nos devolvemos, o sea, te empieza la cabeza también a jugar, ¿no? Me imagino, Pepo, primero que nada, qué historia, porque qué contexto que tiene de fondo, pero me imagino la dificultad de volver a rearmarse en otro lugar y no solo rearmarse, sino rearmar a la familia también en otro lugar. O sea, no eras vos solo el que se tenía que ordenar. Y me parece interesante cómo la música atravesó todo el recorrido de tu trayecto como una suerte de anclaje, tanto a nivel político en Venezuela como a nivel identitario en torno a tus hermanos, y cómo hoy en día llegaste a Argentina y te volviste a identificar de vuelta con la música y te armaste desde ahí. A mí me surge una pregunta que es, bueno, tus hijos se iban de vacaciones, fue lo que les dijiste. Una vez allá en Argentina, ¿cómo les empezaste a armar la cabeza de que esta era su nueva vida y qué dificultades te encontraste en esto?
Sí, muy bien. Sobre todo Ágata, que era más consciente y más grande. eh, sí, yo creo que también ella, que le tocó por ser la primera hija, de repente, como decimos en Venezuela, más a los trancazos, como que en cierta forma madurar más. Ella muy callada, pero estaba muy consciente de todo. Juan Pablo, 6 años, bueno, imagínate, ya tiene más años acá en Argentina que en Venezuela. Hay muchas cosas que no se acuerda. Bueno, bueno, mis hijos están argentinizados por completo, cosa que no, no me afecta para nada. Yo amo este país. Pero bueno, tienen de repente cosas como, no sé, eh, a ver, dichos venezolanos, de repente el chévere, el pana, pero con el acento argentino, con la tonada argentina. Bueno, el tema de la comida siempre estaba muy presente, las arepas, nosotros prácticamente un día sí, un día no comemos arepas y ellos también. Y Ágata, ahora mira, me recuerdo una vez Ágata recién llegado, em, el que la llevaba al ballet, regresó muy frustrada y me decía, papi, yo no tengo el acento venezolano. Y yo, ¿pero por qué? No, porque en la academia no me creen que soy venezolana. Yo, ¿pero por qué? Me dice, no, es que hay una chica venezolana también y me escucha hablando y me dice que no, que yo no soy venezolana. Y yo le digo que sí, soy de Puerto La Cruz, que mi papá nació en Caracas, que le nombro todo y me dice, y no me cree. Pero claro, ella ya estaba tan argentinizada. Y bueno, y abro paréntesis, claro, esto no lo aclaro. Ivana, mi esposa, es hija de argentinos, de platenses. Entonces también yo cuando conozco a Ivana y en la facultad allá y bueno, nos hacemos novios, Ivana tenía esas cosas con la tonada venezolana, pero me acuerdo nosotros juntos bueno, nosotros decimos carro en Venezuela, ella auto. Yo estaba manejando y me decía, pon el guiñe. Y yo, ¿qué el guiñe? La luz de cruce, el repasador. Y yo, no, en Venezuela es trapito. Y ahora le está pasando eso a la inversa a mis hijos. Tienen los modismos venezolanos, pero con el acento de acá argentino. Nosotros hemos dicho en algún episodio esto de ser de dos mundos y a la vez no ser de ninguno. Yo creo que en este caso haría más foco en ser de dos mundos. O sea, en ese trayecto con tu familia se fue generando eso, y ni hablar de que cuando sos niño es como que todo entra más fácil, ¿no? La plasticidad con la que llegan hace que adopten un montón de cosas más quizás que las que adoptaron vos y tu pareja. Pensaba también, volviendo un poco para atrás, qué lindo, o sea, me encanta lo que hiciste con el recital para niños, para tu público, que en ese momento eran los niños. Y qué importante, no solo para los niños, sino para vos, haber tenido ese momento en donde puedas, por más de que vos lo hayas sentido como algo rápido, simbolizar lo que estaba pasando, ¿no? Y con el trabajo que estabas teniendo hasta ese momento, y darle algún cierre. Creo que nunca nadie en esta decisión de emigrar está del todo listo, porque es una apuesta y la verdad es que no hay garantías. Es como, bueno, me animo porque hoy en día me pesa más eh, tal cosa por la cual tomé esta decisión. Y además, creo que tampoco es suficiente el tiempo que tenemos para simbolizar justamente todo esto. O sea, el tiempo en realidad es algo que va transcurriendo después. No es que hay un tiempo justo para decir, bueno, hasta acá ya me despedí de todos y de todo, ya me siento listo, ya fui 40 millones de veces a todos los lugares que más quiero, le di 40 abrazos a mi mamá, no sé, lo que sea. Nunca hay un tope, es uno mismo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, y bueno, y uno tiene que también aferrarse a alguna ilusión. Por ejemplo, ahora, bueno, te imaginas a nosotros, al contexto de lo que es mi familia, mis padres. Está por el otro lado, bueno, el tema amargo de la migración, que es, por ejemplo, Ágata y Juan Pablo, y sé mis otros sobrinos que están, bueno, en Australia, Estados Unidos, Colombia, pierden ese el nexo con los abuelos, por más de que una vez a la semana hagamos una llamada. Eso yo creo que es bueno, pero por otro lado, si somos resilientes, yo creo que eso ellos de alguna forma también
les va a dar una enseñanza de valorar más a las amistades, porque al final los amigos terminan convirtiéndose en tus familiares, pero no conviven con la pasta, la pasta de los domingos con los abuelos, el asado del sábado con los abuelos o con los primos. Eso ellos no lo están viviendo. Pero bueno, están adquiriendo otras cosas como los amigos, que es lo que yo les digo, cuidan mucho las amistades porque, o sea, al final te va a pasar que terminan siendo tu familia. Y me está pasando con mis suegros, que ellos, la historia de ellos es muy curiosa, porque ellos en el año 78, por toda la situación que estaba pasando en Argentina, emigran a Venezuela. Ellos son arquitectos, se quedan en Venezuela, se enamoran de todo el tema del Caribe y viven 45 años en Venezuela. eh, Les va muy bien, fueron muy exitosos y bueno, y vienen después, 45 años, después a visitarnos a nosotros acá, a La Plata, y bueno, viene el tema de la pandemia y se van quedando y se van quedando, regresan a Venezuela, consiguen todo peor y están otra vez acá. Y ellos prácticamente los nexos familiares, o sea, yo veo ellos tienen más relaciones con los amigos, que es muy lindo. Los amigos, inclusive de la secundaria, los volvieron a retomar. De la facultad los volvieron a retomar, más que con sus propios familiares, primos, hermanos, increíble. Entonces, y ni hablar con los amigos de Venezuela. Bueno, tú escuchas a mi suegro hablando de Venezuela y, o sea, quiere más a Venezuela que yo. O sea, es una cosa del agradecimiento y el tema que él dice de los amigos, pues que al final, durante todos esos 40 años, fueron los hermanos de él y los primos de Ivana, de mi esposa, que al final se terminan convirtiendo en su familia. Qué bueno que traes este tema, Pepo, porque el tema de la red es clave a la hora de emigrar y a la hora de armarse en todo este proceso. Y la forma en la que mencionás cómo actúan los amigos, las amistades en estos momentos, también me parece importante porque frente a la falta de la familia, que bueno, algunos igual tienen la suerte de tener en ese proceso, en este caso vos tenés a los padres de tu pareja y tus hijos a sus abuelos, pero digo, la mayoría de las veces esto no se da y qué importante como poder estar abierto a vincularse, ¿no? No importa la edad que uno tenga, quizás ya desde adulto, ya con todo un recorrido, igual poder estar abierto a conocer a personas nuevas, tanto de la cultura en la que nos estamos metiendo, como, bueno, mismo culturalmente hablando, buscar gente que venga del mismo lugar que vos. Y qué bueno que ustedes lo pudieron lograr eso y también poder trasladarle eso a sus hijos, ¿no? También se puede hacer red, también se puede hacer familia, más allá de los vínculos de sangre. Tal cual, Luches, es sumamente importante la red y lo hemos visto en los otros capítulos también, Pepo, que cuando uno llega a un lugar y vuelve a armarse, siempre nos armamos en torno a lo que somos para el otro, ¿no? Y es difícil no tener a esos otros de referencia para quien somos, el hijo de, el nieto de, y tener que volver a armarlo en una dinámica en la cual, como vos decís, los amigos muchas veces ocupan ese rol. Y aún así cumplen. Realmente los amigos o cualquier otro tipo de red que encontremos termina cumpliendo y bueno, lo vemos en tu caso con creces. Hoy estás en una situación completamente distinta a la de aquel Pepo que llegó con muchísimo miedo y bajó del avión. A mí me gustaría saber un poco cómo es tu día a día hoy en día en Argentina, con tu familia, cómo lograron terminar de ensamblarse a la sociedad a partir de esta red de contención que encontraron. Bien, buenísimo. Primero que nada, destacar el tema del argentino, cómo nos recibió con tanta alegría y tanta ayuda. Mira, recuerdo, por ejemplo, cosas básicas, pero el tema del transporte. Yo vivo en pleno microcentro, 48 entre 7 y 8, y me acuerdo, nosotros no entendíamos para nada la SUBE. ¿Qué era la SUBE? Yo pensé que era una tarjeta de débito, no entendía nada. Y me acuerdo también la primera vez en 7 y 48, ahí en el Banco Nación, que estaba la parada del norte, para llevar a los niños a la escuela y no entendía nada.
no entendía nada, y era primavera y para mí hacía como 0 grados, estábamos congelados, nosotros con bufandas, cuellitos, todo. Y me acuerdo, bueno, estos gestos de los argentinos, cuando me escuchaban hablando, de repente pasa listo. Me acuerdo más de una vez que veía que estábamos confundidos con la parada, el chofer nos esperaba para que se subieran mis hijos, ni hablar de las familias que nos contuvieron nosotros cuando llegamos acá. Imagínate, nosotros llegamos a un departamento, si bien gracias a Dios teníamos dónde llegar, que era el de la abuela de Ivana, pero nosotros, era un apartamento, tenía 10 años vacío. Llegamos a dormir en el piso. Y que eso también a Agatha y Juan Pablo, ¿qué es esto? Entonces les íbamos contando. Y las mismas familias, cuando nosotros llegamos, que al colegio, bueno, lo voy a decir, el Colegio Bosque del Plata y Bosque Crisol, y aprovecho y también le agradezco a la familia de Gonza, que fueron las familias que nos contuvieron. Todas las mismas familias nos empezaron a proveer de heladerita, colchones, muebles, televisor, equipo de sonido, fue todo así. Y bueno, y fuimos creciendo. Yo empecé a dar clases en secundaria en el Colegio Bosque del Plata. No, eso me llevó a que tuve que hacer el tramo pedagógico durante 2 años en un instituto los sábados de 8 a 5. A mí el tema de estudiar después de grande me costó un montón. Paralelamente, yo me conseguí, como en Venezuela me conocían, yo daba clases de música, pero yo soy licenciado en comunicación social, soy periodista de profesión, no soy licenciado en música. Y acá iba por todos los jardines, en La Plata, me dice, uy, qué bueno tu currículum, veían todo mi tema cantando, mis clases que yo grababa mis clases en Venezuela, pero no tienes título, no te puedo contratar. Yo, no puede ser. Me fui a Bellas Artes a estudiar, tuve 2 años cursando, pero después yo veía, ya estaba llegando a los 40 y decía, aquí voy a estar 10 años con el tema de los horarios, no puedo trabajar. Una clase a las 8 de la mañana, otra a las 14 horas, me cortaba todo el... Entonces dejé Bellas Artes. Y un día el director del Colegio Bosque del Plata él me dice, mira, nosotros tienes un imán con los niños, ¿a ti no te gustaría ser maestro de grado? Yo sí, pero yo pensé que con el tramo pedagógico ya estaba listo. Y yo le digo, bueno, yo hice el tramo pedagógico. No, pero eso te habilita para dar clases en secundaria. Para dar clases en primaria tienes que hacer el profesorado. Y yo, oh, no me digas. Entonces tuve que ir 4 años a estudiar. Estudiaba de noche. Eso me costó un montón, te lo confieso, y creo que físicamente me agotó y mentalmente me agotó mucho. Además que uno como más grande se pone más autoexigente y yo era como que el más grande siempre de todas las cursadas, era el viejo. Este, pero bueno, viéndole siempre el lado positivo, he conocido mucha gente, tanto en Bellas Artes como en el instituto donde cursé. Aprendí muchas cosas también. Tengo muy buenas relaciones con profesores que me fueron abriendo campo para otras cosas. Y en el caso de Ivana, bueno, ni hablar. Ella empezó trabajando en una tienda, tenía 2 trabajos, una tienda de ropa y también trabajaba en un estudio contable. Así estuvo los 2 primeros años. Y nosotros, bueno, el tema de que no teníamos auto, sino pudimos comprar un autito usado recién casi los 4 años de haber estado acá. Si bien el transporte funciona genial a todos lados, pero cuando tuvimos el auto dijimos, wow, cómo nos ahorrábamos tiempo. Sobre todo en el caso de mi hijo Juan Pablo, que jugaba los fines de semana, el fútbol, y entonces era todo un tema. Y el estrés que él le causaba, pobrecito, él se ponía re nervioso porque lo convocaban 2 horas antes del partido y nosotros teníamos que salir 4 horas antes de la casa para llegar a tiempo, y eso le generaba a él un estrés y a nosotros. Obviamente como familia nos teníamos que llevar a Agatha a todos lados porque no la dejábamos sola en el departamento. Y así, pero bueno, nos fuimos estableciendo. Después Ivana consiguió un muy buen trabajo en Capital. Yo me terminé recibiendo con el profesorado y ya, entonces mi carga horaria como que se fue normalizando y bueno, ahora también estoy trabajando en una escuela pública, bueno, que otro cantar, de verdad que es otra realidad, otro que también me cautiva muchísimo.
y bueno, y reagradecidos. Imagínate, llegué a un país, estudié 2 carreras, jamás me imaginé que iba a ser maestro de grado, puedo continuar haciendo mi proyecto cantando con Pepo, que acá en Argentina fue donde de hecho empecé a hacer los videoclips, por llamarlo de alguna forma, que en Venezuela, bueno, como recién comenzaba, no lo había logrado, pero bien, y siempre destacando el tema ese recibimiento que hemos tenido de parte de ustedes de los argentinos. Mira, yo te digo, no recuerdo ni alguna vez algo, ni hablar de xenofobia, nada. O sea, siempre el tema, che, venezolano, uy, como un respeto, uy, qué grosos que son ustedes los venezolanos, qué educados, oh, te hacen llorar. O sea, dice, wow, yo le digo, bueno, no todos, debe haber algunos malos también, no crean, como en todas partes del mundo, pero yo le cuento a mis hermanos, a mis amigos, porque en Venezuela siempre se creó esa fama de que el argentino se creía superior a todo el mundo. De hecho, en Venezuela había un programa muy, muy famoso que eran los lunes en la noche, que era un programa así de comedia, y había un sketch que salía un argentino, y entonces el argentino era todo así, bueno, súper orgulloso, trataba mal a los demás, y eso los venezolanos teníamos como esa imagen del argentino, también, se cree la última pexicola del desierto, el argentino, y yo le digo, mira, todo todo lo contrario, son tipos más humildes y bueno, yo creo que también, no sé si lo tendrán ustedes en el ADN, que es un país que también de inmigrantes, pero la verdad que no me puedo quejar y me atrevo a decir de mis hermanos que han ido a otros países y tengo grandes amigos que están en otros países de la región y no le han pasado nada bien, la verdad, nada bien. Sí, a ver, si lo tenemos en el ADN, podemos encontrarle la explicación a este proyecto. Pero es cierto que Argentina es un país que tiene como, digamos, una historia bastante larga en relación a la migración de varias partes del mundo. Pero bueno, pensaba, así como hay de todo tipo de persona en tu país, Venezuela, también hay todo tipo de persona acá en Argentina. Pero más allá de eso, me alegro un montón, Pepo, que hayas tenido esa experiencia, esa experiencia al principio y también todo ese desarrollo en el país. Es re lindo escucharlo, por lo menos para mí como argentina en este caso. Y también pensaba qué importante como la vivencia, más allá de lo que nos dicen, de qué es un país, cómo es la gente, cómo es la cultura, el decir, bueno, igual hasta que yo no lo viva no voy a tener una opinión cerrada sobre esto porque lo tengo que vivir justamente. Se me ocurrió una pregunta para hacerte porque antes mencionabas esto en relación a tu familia, que de alguna manera se mantienen las comidas de Venezuela, algunas que otras palabras que mencionan tus hijos, más allá de que estén súper argentinizados. Eh, o sea, ¿qué le podrías decir a otras familias que hayan migrado o que vayan a migrar con sus hijos en relación a cómo se puede mantener de alguna manera esa identidad cultural y el vínculo afectivo con el país de origen, si uno así lo desea, ¿no es cierto? Sí, bueno, manteniendo las costumbres, bueno, ahora mis hijos están adolescentes, entonces a veces están, no sé, estamos vamos salimos a comer y entonces en la sobremesa están con estas cosas, ¿no? Irónicas, ay, ya va a salir mi papá a contar que no sé qué. Pero bueno, esas cosas yo sé que al final les van a quedar. Además, yo me emociono todo, entonces se me aguan los ojos, entonces, oh, ya va a empezar, están en esa edad. Pero, por ejemplo, ahorita me pasó hace poco que me sorprendió Juan Pablo con el tema de la vino tinto. Bueno, quedamos otra vez fuera de la opción de que teníamos de ir al repechaje. En Venezuela nunca hemos podido ir a un mundial. Y yo le cuento a los argentinos, el tema del mundial en Venezuela se vive que pareciera un país futbolera y nunca hemos ido. Yo recuerdo de pequeño, bueno, tengo más noción del mundial de Italia 90. Todas las televisoras, los periodistas iban hasta allá. Y tú dices, pero Venezuela no fue, no, pero se vivía de una forma. Y bueno, y Juan Pablo, mi hijo, cuando el partido que tuvimos hace poco, que fue en casa, contra Colombia, nos dieron una paliza terrible, verlo llorar, pero así, pero inconsolable. Yo estaba viendo el partido de los dos y de repente yo escucho, cuando volteo, el tipo estaba malísimo. Entonces tú dices, wow, me reventó, por supuesto, estaba
reenojado con todo el tema de que no vamos al repechaje, que se escapó otra vez esa ilusión, pero por un lado dije, wow, lo estamos haciendo bien. Y él dice, él quiere jugar en la Vinotinto. Él tiene la opción de ahora los vamos a nacionalizar y él dice que no, que él quiere jugar en Venezuela. Qué O lindo. sea, el tipo tiene un tema por el amor y yo digo, wow, qué bien. Hermoso. Sí, sí. Sí, es que al final pensaba más que quizás hacer las arepas es la emoción que uno le pone a hacer las arepas, la emoción que uno le Exacto. pone a historizar tanto tu historia como Pepo, como el país en sí mismo. Al final es esa emoción, ese tinte afectivo lo que le llega a tus hijos y creo que sí, es un gran consejo, como hacer foco en eso, porque al final realmente quedas, por más de que quizás ya están hartos de escucharte todas las historias que contás, pero bueno, es un poco por el proceso adolescente quizás, pero verlo, digamos, en el día a día y cómo eso va a ir evolucionando hacia el futuro y hacia sus vidas adultas debe ser muy lindo. Sí, realmente, realmente hermoso y muy importante el hecho de que, bueno, también reconozcan que Venezuela, más allá de que en cierto sentido la dejaron atrás, fue la patria que construyó a sus papás. Así que es muy, muy valioso que ellos mantengan ese enlace. Bueno, Pepo, no queda más que agradecerte. La verdad es hermoso, hermoso escucharte. Fue hermosa la historia. Nos has enseñado muchísimo sobre paciencia y procesos. Escuchar cómo volviste a la facultad, cómo no sabías cómo pagar un transporte público y aún así sabiendo que tenías a tus hijos en tu casa, intentando enlazarlos a una nueva sociedad. Uno lo cuenta con mucha liviandad, pero no es algo para nada gratis y para nada fácil. Y nada, genera muchísimo respeto escucharte y nada más que agradecimiento de mi parte por el hecho de ser tan honesto y tan sincero y venir a abrirte con nosotros. Sí, también agradecerte, Pepo, por venir, por abrirte, por transmitir la ternura con la que haces tu trabajo también, que creo que a los oyentes les va a llegar, y además esa ternura con la que hiciste todo este proceso en general. Te felicito, me alegro nuevamente que haya sido así. Es inspirador seguramente para quien lo escuche. Y nada, eso, agradecerte de vuelta por estar acá y que cuentes con nosotros para lo que necesites. Bueno, Lucía y Gonzalo, ¿qué les puedo decir? Mil gracias por permitirme estos minutos para contar parte de mi historia, la de mi familia. Muchas gracias a ustedes, bueno, por escucharme también con tanta atención y se transmite, se percibe el cariño a pesar de estar a la distancia. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo enorme y bueno, muchos éxitos en este podcast que están emprendiendo. No hay de qué, Pepo. Bueno, nos escuchamos el próximo lunes entonces. Chau, chau. Si llegaste hasta acá, recordá que podés encontrarnos en Spotify y YouTube, donde subimos un episodio por semana. Seguinos en Instagram y TikTok como palabrasviajan.podcast. Ahí compartimos información y noticias que te van a interesar. Te invitamos a compartir lo que llevas adentro, a poner en palabras tu experiencia, para construir un espacio de escucha, acompañamiento y comunidad. Porque acá las palabras viajan y conectan, sin filtros ni adornos. Nos vemos en el próximo capítulo.